Sí, Kanye West vuelve a hacer noticia y esta vez no por alabar a Hitler. Pero, ¿quién es la nueva esposa de Ye y por qué su relación está dando de qué hablar? A finales de 2022, Kanye West tuvo un descenso público hacia el antisemitismo extremo que hundió su ya fracturada reputación y le costó varios contratos de patrocinio. En diciembre, West concedió una entrevista a Alex Jones en la que elogió a Hitler, insistió que era nazi y negó la existencia del Holocausto. Antes de eso, cenó con Donald Trump y con el conocido supremacista blanco Nick Fuentes. Su cuenta de Twitter fue eliminada luego de que publicara una esvástica impuesta sobre una estrella de David. It is just so disappointing because what's going on right now is the normalization of anti-Semitism. Durante esos meses, West también finalizó su separación de Kim Kardashian, quien solicitó el divorcio por primera vez en febrero del 2021, luego de que West acusara públicamente a la familia de ella de intentar recluirlo. TMZ informó que West pagará $200,000 al mes en manutención de sus 4 hijos, que en su mayoría se quedarán con Kardashian. Acordaron mutuamente no pedir ninguna manutención conyugal. Para luego acabar su matrimonio de 7 años, el rapero se lanzó a un nuevo compromiso con una misteriosa mujer llamada Bianca Censori, incluso si no están legalmente casados. A inicios de año, Kanye West fue visto por TMZ con una mujer en Beverly Hills. Es más, el medio aseguró que fueron vistos juntos antes. Fueron fotografiados entrando en el Waldorf Astoria el 9 de enero del 2023 y 3 días después aparecieron fotos de ellos cenando juntos. La acompañante fue identificada como Bianca Censori. Censori es licenciada en arquitectura por la Universidad de Melbourne. Se trasladó a Los Ángeles desde Australia luego de que West le ofreciera el puesto de diseñadora arquitectónica en Yeezy en el 2020. Fueron vistos juntos de compras en Balenciaga en enero y más tarde fotografiados con trajes similares en febrero. West ya hizo esto antes, al inicio de su relación con Kim Kardashian, quien actuó como su estilista personal y le dio una revisión de moda vanguardista. También llevó a la actriz Julia Fox de compras en su relación, comprándole a ella y a 4 de sus amigas bolsos Birkin como regalo sorpresa. La nueva relación entre Kanye West y Bianca Censori se volvió aún más intrigante cuando TMZ reveló que tuvieron una boda secreta en enero del 2023. Aunque parece que la pareja aún no presentó ningún documento matrimonial, intercambiaron anillos y pasaron la luna de miel en Utah, en el lujoso Mangari Resort. Una fuente interna dijo a Us Weekly: Kanye y Bianca tuvieron una pequeña ceremonia de matrimonio. Los amigos no saben si es legal, pero es muy real para ellos. El evento fue completamente privado, ni siquiera la familia de Censori fue informada de antemano. Un amigo dijo a The Sun: Ye llevaba meses hablando de volver a tener una esposa, vivir una vida cristiana y limpiar sus malas acciones. Se escabulleron, Ye apagó su teléfono, lo hicieron realidad y reaparecieron casados. Al parecer, la noticia de la misteriosa ceremonia provocó preocupación en las Kardashian, que no hicieron ningún comentario público sobre la nueva y feliz pareja, señalando que la familia no sabía si se trataba de un movimiento auténtico o de una estratagema para llamar la atención. Un informante anónimo dijo a Page Six: la familia aún no se toma esto como un matrimonio. We deserve someone that can go support his every move and go follow him all over the place and move to Wyoming. I can't do that. Cuando saltó la noticia de la simbólica ceremonia de matrimonio de Kanye West y Bianca Censori, muchos sintieron curiosidad por saber cómo reaccionaría su ex esposa Kim Kardashian. En un Instagram Story publicado el 13 de enero, solo unos días luego de que TMZ informara sobre la nueva relación de West, Kardashian escribió: estoy en mi época de chica tranquila, no tengo mucho que decir, solo mucho que hacer. En otro post dijo: solo recuerda, la oveja negra normalmente se convierte en la cabra. La gente que quiere verte ganar te ayudará a ganar, recuérdalo. Aunque TMZ llamó al acompañante de West una rubia misteriosa, Kardashian le habría reconocido por trabajar con su ex esposo. Censori fue empleada previamente por Yeezy por sus credenciales de arquitectura en el 2020 y según rumores, Kardashian no era fan de eso. Una fuente interna dijo a Page Six: es apuesta y Kim odia a las chicas apuestas. Kanye West suele plasmar su vida real en su arte, como demostró varias veces. Uno de los ejemplos más atroces de cómo West plasmó sus frustraciones de la vida real en la música fue cuando amenazó a Pete Davidson a través del video musical de Easy, que mostraba una versión cómica en stop motion del cómico de SNL siendo decapitado y enterrado. En diciembre del 2022, West lanzó una canción en SoundCloud de la nada titulada Sensory Overload.
Aunque los fans supusieron que el título se refería a la lucha de West contra sus presuntos censores, en realidad era una alusión al apellido de su nueva novia. La letra de Sensory Overload hace referencia a la actitud de la Biblia hacia el sexo antes del matrimonio, dando a entender que West podría haber propuesto matrimonio a Sensory por su fe cristiana. La canción también parece hacer referencia a su divorcio de Kim Kardashian y sugiere que su caótico comportamiento fue el motivo de su ruptura. The thing about it, me and Adidas, is like, I could literally say anti-Semitic and they can't drop me. Kanye West perdió muchos fans por sus comentarios antisemitas en el 2022, lo que también llevó a que sus patrocinadores y asociaciones corporativas también le abandonaran. Por ejemplo, Adidas puso fin a la línea Yeezy declarando: "Los recientes comentarios y acciones de Ye fueron inaceptables, odiosos y peligrosos". Otras empresas como Gap, Balenciaga y Vogue siguieron su ejemplo. Forbes estimó más tarde que todo eso hizo caer a West de su estatus de multimillonario. Los comentarios antisemitas del rapero también podrían significar que no pueda visitar a la familia de Bianca Censori en Australia en un futuro próximo, ya que hay precedentes de que el gobierno australiano rechace visas por discursos de odio. Al experto de extrema derecha Milo Yiannopoulos, por ejemplo, se le revocó su derecho de visita en el 2019 por comentarios que hizo sobre el Islam. En referencia a los comentarios pro-nazis de West, en una entrevista con Channel 9, el ministro de Educación del país, Jackson Clare, dijo: "People like that who've applied for visas to get into Australia in the past have been rejected." Peter Dutton, líder del Partido Liberal Australiano, dijo al programa de radio 3AW que consideraría la posibilidad de prohibir la entrada a West por su discurso de odio. Insistió: "Sus comentarios antisemitas son vergonzosos, su conducta, su comportamiento son espantosos. No es una persona de buen carácter y el ministro tiene la capacidad de impedir que entre en nuestro país alguien de mal carácter".